la realización de este cabildo es un derecho constitucional, es ejercicio de la democracia participativa, pero además los ciudadanos así en ejercicio del derecho a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, pueden congregarse con decisiones también de carácter político, ¿no? Como ha ocurrido el día de ayer. Sin embargo, para que esta reunión, en cuanto a su acompañamiento, pues debió pedir vía una resolución del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha declarado que no corresponde justamente que se acompañe a esta convocatoria al Cabildo porque no cumple requisitos de legalidad, y estos tienen que ver con los asuntos de interés colectivo, ¿no? O sea, de interés nacional, si verdaderamente el objeto del Cabildo es un tema de interés nacional. El Tribunal Supremo Electoral entiende que no, es un tema partidario, por tanto, al no ser un tema de interés nacional, no haberse pedido con la anticipación debida, entonces no corresponde autorizarlo respecto a un acompañamiento o veeduría electoral al respecto. Entonces, el Cabildo no tiene un atisbo ínfimo, mínimo de legalidad en cuanto a su realización en materia electoral, y segundo, al no ser vinculante, los resultados o los efectos jurídicos de el Cabildo tampoco pueden ser considerados por ninguna autoridad. Lo que sí, Moisés, yo quiero plantear de una manera abierta y expresa. Yo expreso mi indignación por un cabildo partidario en la ciudad del Alto en una fecha emblemática cuando debió rendirse homenaje a las víctimas de la guerra del gas. En 19 puntos de deliberación de este manifiesto político no existió uno que haya rendido honor a esas más de 60 víctimas de la defensa de los recursos naturales. Lamentablemente, otra vez han utilizado a la ciudad del Alto con un fin estrictamente político partidario. Mi total rechazo a esa forma, a ese interés solamente político antes de generar en una fecha tan emblemática, cuando menos un reconocimiento de honor a la memoria y a la gloria justamente de los mártires, de las víctimas de la guerra del gas hace 20 años. Doctor, el día de ayer casi se hizo solamente un minuto de silencio conmemorando los 20 años de la masacre de la guerra del gas en la ciudad del Alto. Doctor, pero yendo al tema más político, en los 19 puntos también se mencionó que se iba a recuperar el MAS-IPCP. ¿Esto sería posible por parte del Pacto de Unidad al fin al gobierno? No hay posibilidad jurídica para que un cabildo se sobreponga a un congreso de un partido político, porque las reglas jurídicas son diferentes. El congreso político se organiza justamente por mandato de la ley 1096 de organizaciones políticas. El Cabildo tiene también una norma que la habilita como tal, que es la ley del régimen electoral. Son dos leyes diferentes en dos mecanismos diferentes, uno de democracia participativa Cabildo y el otro de organización política. Este sí es regulado por la autoridad electoral porque tiene un ente regulador que es el Tribunal Supremo Electoral a los partidos con jurisdicción nacional. Entonces, observar al Congreso de la Ocaña, pedir la nulidad del Congreso de la Ocaña o exigir el desconocimiento en la directiva, un veredicto inmediato, como le llama la resolución del punto 19, respecto al Congreso, no tiene una vinculatoriedad, no tiene un efecto jurídico, no puede ni siquiera la autoridad electoral considerar ese pedido porque no lo ha reconocido en cuanto a términos de legalidad electoral. Sin embargo, Moisés, el día de mañana es el plazo que tiene el Tribunal Supremo Electoral justamente de parte del Comité Técnico para remitir el informe de supervisión electoral del Congreso de la Ocaña. Seguramente a la siguiente semana recién va a sesionar el Tribunal Supremo Electoral en su sala plena para que justamente
pues se conozca el alcance de este informe de la realización del Congreso. No tiene nada que ver el cabildo ni el manifiesto político del día de ayer, solamente se tiene, ¿no?, que considerar estos elementos propios, ¿no?, de la autoridad electoral, efecto de un congreso, efecto de un informe técnico del CIFDE, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el ejercicio pleno de la resolución 233, que es el reglamento de supervisión a organizaciones políticas, y a partir de allí la decisión orgánica institucional de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Entonces todavía hasta la semana siguiente se va a conocer recién el alcance de esta resolución que puede o no observar la realización del Congreso del MAS, pero ningún efecto, ningún elemento, ningún discurso del Cabildo puede tener trascendencia en la decisión de la autoridad electoral competente. Doctor, el 5 de octubre, afín al gobierno, ha invitado al TSE para que vengan los verificadores, los técnicos del CIFDE, pero sin embargo el día de ayer no estuvieron presentes. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la explicación que se podría dar a la población boliviana en torno al cabildo? ¿Es legal o es ilegal? No tiene ningún atisbo de legalidad, no es... en materia electoral es ilegal electoralmente, porque al no tener la supervisión, el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral, de los técnicos del CIFDE, no puede pues considerarse ningún margen de legalidad a los resultados del cabildo. ¿Por qué no es legal? ¿Por qué no existe el elemento de legalidad electoral en el cabildo? Primero, Moisés, porque tienen que convocarse un cabildo con un objeto claro. Y el objeto es el interés colectivo. El interés colectivo se define solamente en materias de salubridad pública, de seguridad, de salud, entre 4 solamente, que son las materias que pueden considerarse de interés colectivo nacional. El Cabildo no tenía un mandato, un objetivo de interés colectivo, solamente de interés partidario, ¿no? Efecto de un contrapeso al Congreso de la UCAeña. Por eso la autoridad electoral dice no corresponde acompañar, porque no tiene un objeto claro. Segundo, cuando el solicitante y los solicitantes piden acompañamiento, lo hacen contraviniendo el protocolo de su acompañamiento a cabildos, es decir, incumplen el tiempo de solicitud de vida, que son 10 días cuando mínimo, para justamente dar curso a estos márgenes de solicitud, ¿no? Pero también de producto de legalidad electoral, ¿no? Y tercero, cuando no hay las preguntas, ¿no?, que ayer se consultaron 19, por eso la gente dice aprobado, cuando no hay una claridad en las preguntas, ¿no?, y un objeto claro de la convocatoria del cabildo, la autoridad electoral no lo puede acompañar porque no se define el objeto con claridad. Por estos 3 argumentos, el Tribunal Supremo dice no vamos a acompañar, por tanto no tiene legalidad electoral el cabildo de la Ciudad del Alto, y ayer ha sido solamente un encuentro, una reunión de afines políticos a la línea del arcismo, cuyos resultados tampoco tienen ningún efecto vinculante ni valor jurídico alguno. Doctor, una consulta más. El día de ayer, en uno de los 19 puntos, se mencionó el tema de la justicia. Se ha propuesto que hay que hacer una reforma a la justicia, pero ¿cómo se puede entender esto cuando en la Asamblea Legislativa no pueden aprobar las elecciones judiciales? Es una contradicción ya política, ¿no? El Cabildo se preocupó y le exigió al órgano judicial reforme el sistema de justicia, cuando el órgano judicial lo que hace es impartir justicia, ¿no? Quienes tienen la responsabilidad es la institucionalidad democrática de este poder ejecutivo, legislativo. Y si vamos al ejecutivo, son 3 años que están en el gobierno, no han avanzado 1 milímetro en la reforma del sistema de justicia. Si vamos al legislativo, cuando el legislativo quiere hacer ley de elecciones judiciales, el constitucional le frena esas posibilidades, ¿no? Y se preocupan más en que haya una ley de reforma, pero cuando un amparo constitucional le cercena las atribuciones a ese legislativo para fiscalizar ministros, guardan silencio, no dijeron nada. Hay contradicciones entre las deliberaciones de este manifiesto político, y la preocupación es real.
la forma en la cual está la administración de justicia en nuestro país es altamente preocupante, ¿no? Y existe corrupción, lo dijeron inclusive ayer en el encuentro de la Ciudad del Alto. Hay corrupción. ¿Cómo acabar con este mal? Están 3 años en el gobierno, no han avanzado un milímetro al respecto, no lo van a hacer. No hay elecciones judiciales, está paralizado, no quieren elecciones judiciales, al poder político no le interesa cambiar, porque ha encontrado la forma de instrumentalizar a la justicia para gobernar. Por eso es que no hay cambio en la justicia, ni va a haber cambio en la justicia. Entonces, creo yo que estos, como otros pedidos, si bien no tienen efecto jurídico, hay cuando menos un compromiso de palabra. Lo dijo ayer el presidente Lucho, voy a cumplir a cabalidad. Ojo con lo que dijo, porque ayer el Cabildo le pidió cambio de ministros. Ojalá los cambie para por lo menos oxigenar este tiempo que le queda todavía en la presidencia. Entonces, el Cabildo al también decirle, y si tú revisas, Moisés, la deliberación 10 y 11, la 10 en particular, le pide al presidente que estaba a 2 metros del vocero, el lector de las determinaciones, le dice, cambie de ministros para que no les roben al pueblo. Entonces le están pidiendo al presidente y a su gobierno que no roben al pueblo, por eso es la deliberación 10, lo dice textualmente, estoy parafraseando al vocero del Cabildo ayer, y el punto 11 le dice, desterremos la corrupción. Y luego en materia de narcotráfico le dicen, pues identifiquen a los verdaderos narcotraficantes. Entonces, ¿a quién están encarcelando las fuerzas de seguridad, de investigación antinarcóticos? ¿No? Hay contradicciones entre estas deliberaciones, y me parece altamente preocupante lo que le pedía el presidente, porque han sido directas críticas y golpes a su gestión gubernamental, a la forma en la que está ejerciendo gobierno en el país. No sé si el presidente cumplirá. Creo yo que han sido varios autogolpes que ha recibido, y entre esta pulseta social no se ha aproximado siquiera a las 100,000 personas esta reunión de afines al arcismo, y creo yo que es la última pulseta entre medir fuerzas de liderazgos, en el caso del señor Evo Morales como líder de un partido político, y el presidente, ¿no? Que quiere, ya ha reflejado claramente ayer su pretensión a través de esta reunión de sus afines de replicar el poder el año 2025 yendo a una reelección. Bueno, quien se quede con el partido, el más fuerte va a sobrevivir, pero por las condiciones en las cuales uno advierte la presencia de ambas personas, creo que ya la balanza está desequilibrada en favor del señor Evo Morales, en desequilibrio en razón del presidente Luis Arce Catacora. Y si él quiere ir a una reelección, tiene que buscar partido, no puede ir al movimiento del socialismo, no tiene antigüedad de 10 años para siquiera ir a una primaria en el país. Por tanto, deberá optar por una otra opción. Si quiere reelegirse, tiene todo el derecho, pero tiene que buscarse un partido político.